primario en el diseño de infraestructuras ecológicas adaptadas a Canarias. Se trata de potenciar, de la mano de profesionales, pues ver la manera de adaptar la realidad del entorno agrícola, adaptarlo además a esas infraestructuras ecológicas adaptadas, ¿no? Ayer, por ejemplo, tenía lugar una de esos encuentros en el Museo del Puro Palmero en Breña Alta. Ese encuentro que, como digo, está organizado por la Fundación Canaria del Centro Internacional de Agricultura Biológica, del CIAP, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, que viene de la mano de ADER La Palma y que ya vienen trabajando en toda esta cuestión, llevan ya un tiempito. Y ahora nos van a contar, porque incluso se pretende experimentar en la isla de La Palma, iniciar en la isla un estudio y comenzar la experimentación en infraestructuras ecológicas en cultivo de próteas y de café, dos cuestiones que van creciendo, sus cultivos en la isla de La Palma, afortunadamente. Bueno, están con nosotros, se han sentado en esta mesa, ya se los agradezco yo de antemano. Están con nosotros Estrella Hernández Suárez, que es investigadora de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA. Estrella, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. También Nancy Montero, que es colaboradora de investigación de la Unidad de Protección Vegetal del ICIA. Nancy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. También se sienta con nosotros Alfredo Reyes, que es el director del Jardín de Aclimatación de La Orotava. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Felipe Lorenzo, que es técnico de ADER La Palma, porque ADER La Palma es el que ha iniciado la apuesta ahí, de alguna manera, el que viene ya desde hace un año. Bueno, no sé si me equivoco. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vienen ya casi un año con esto, ¿no? Sí, con el proyecto este en concreto sí que llevamos un año. El año pasado hicimos algunas jornadas divulgativas. Luego en noviembre hicimos un curso más experto para técnicos de cooperativas y técnicos de la administración, para que fueran entendiendo un poco todo el tema de la biodiversidad y el control de plagas con el uso de plantas locales, de plantas autóctonas. Y bueno, la Fundación sí que es una entidad que es una entidad pública del Cabildo, en la que participa también ADER, que se creó en el año 2001, ya lleva casi 2 décadas de actividad, y que básicamente su función es la de promocionar la agricultura ecológica, principalmente con formación, pero también con temas de investigación como el proyecto que tenemos ahora en marcha, también en temas de divulgación, de acercar un poco a la agricultura ecológica tanto a los profesionales como también a la población en general. Y luego también se hacen algunas publicaciones, el año pasado por ejemplo sacamos una de plantas plantas autóctonas de la isla que se pueden usar en agricultura ecológica. Y bueno, es un poco la actividad de la Fundación. Sí, porque me parece importante todo esto, que a veces parte del desconocimiento, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, efectivamente. De no saber que, oiga, si pongo esta planta aquí me va a ayudar al cultivo, me va a ayudar a las plagas, pero a veces es por desconocerlo. Porque una vez que lo conoce el agricultor, dice, pues claro, tráeme 4, ponme 4 si me voy a ahorrar la plaga. Es que no solo te ahorras la plaga, sino que es un servicio gratuito de la naturaleza, y de lo que se trata el proyecto es de que hasta ahora hemos estado en contra, incluso perjudicando ese servicio gratuito de la naturaleza, que es el control natural de plagas. Lo que el proyecto busca es que el paisaje, en este caso el paisaje palmero, plantas de aquí, apoyen ese control natural, control de plagas, que va a ser siempre más sostenible que el uso de químicos. Para nosotros, para el medio ambiente, para el propio agricultor que maneja el sistema, es volver hacia los servicios que la naturaleza nos da. A ver, pueden intervenir cuando quieran, que ustedes son los profesionales. Y yo tengo algunas curiosidades de locutor que no tiene ni idea de todo esto, pero debemos volver, con todo esto nos quieren decir ustedes que debemos volver también a que, aparte de aquella leyenda que viene ganando enteros las últimas décadas, de que el campo hay que estar dándole con la desbrozadora todo el día, quitando todas las malas hierbas, que aquí no puede haber nada, que tiene que estar limpio el arbolito y tierra. Un poco sí. Hace ya 50 años que se habla de esto, que está perfectamente documentado, que la biodiversidad agrícola
no solo la que es productiva en este sentido, pues que tengamos distintos policultivos, distintas variedades, un acervo genético interesante, sino que en sí todo lo que acompaña, que no es productivo en ese campo, favorece la estabilidad en la regulación de las plagas. Y eso es lo que estamos volviendo. ¿Se trata de hacerlo como antes? No exactamente. Se trata de tecnificar lo que la naturaleza nos ofrece también, porque no hablamos de biodiversidad per se, biodiversidad en general, sino de biodiversidad funcional. Y hace falta estudiar, hace falta experimentación, hace falta estudiar mucho cómo se relacionan las plantas con las plagas, con los enemigos naturales. Por eso está Alfredo en el proyecto, porque también es fundamental no meter la pata traslocando especies norte-sur, cumbre-costa. No es hacerlo como antes, es coger todo el conocimiento que tenemos, seguir experimentando para entender mejor lo que todavía no entendemos y hacerlo bien, recuperando ese servicio que nos da la naturaleza, pero bien. Aprovechar lo que tenemos. Aprovecharlo, manera, ¿no? sí. Claro, eso en un primer momento es ese, ¿no? La idea es utilizar los recursos propios nuestros, en este caso, pues plantas canarias y concretamente plantas de la isla de La Palma, sería mejor que mejor. Pero también el uso de las plantas autóctonas, de plantas nativas, lleva consigo también la necesidad de tener en cuenta que es una flora bastante singular, con también su problemática asociada, por lo tanto no es un manejo cualquiera, ¿no? Si manejar la flora canaria lleva un compromiso también como agricultor, porque bueno, tenemos que tener una serie de cuidados, existe una legislación que hay que cumplir al respecto en este uso, y debemos también pues que ese uso no vaya en contra de la propia conservación de estas especies, que algunas son especies con ciertos problemas de conservación. Por lo tanto, sí, la idea es esa, incluir el uso de plantas canarias en este tipo de coberturas vegetales que nos pueden ayudar, pero siempre con esa conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, qué plantas debemos usar, qué plantas podemos usar en determinados lugares, y que para el norte de La Palma a lo mejor no son las mismas que para el sur. Entonces, porque a veces siempre tendemos o tenemos esa tendencia a mover las plantas de un lado para otro sin ningún tipo de control, y bueno, no queremos perder tampoco eso. Es decir, tampoco la idea del uso de las plantas, como les digo, pues debe estar, las plantas canarias, debe estar pues con cierto cuidado, con cierto respeto, y teniendo una serie de cuestiones, que es la que un poco, bueno, con este proyecto intentaremos aprender, es decir, qué plantas canarias, palmeras, puedan tener este interés, y es lo que comentaba Estrella con el tema de funcionales, y no cualquier planta en este caso sirve. La Palma tiene 53 endemismos, pero a lo mejor esos 53 endemismos para este proyecto no son efectivos. Habrán algunos que son los que pondremos foco para este proyecto, ¿no? Decía todo esto porque, claro, si una planta nace en un sitio, por algo es. Efectivamente. Por un lado está la parte botánica, que es lo que buscamos: rusticidad, plantas adaptadas que no necesiten riesgo. Ahí estamos reduciendo agua, que las plantas estén bien, saludables. Ahí estás reduciendo estrés en las plantas, una serie de cuestiones botánicas. Y por otro lado, lo que es la regulación, nosotros lo estamos buscando para una regulación biológica de plagas. La tesis doctoral de Nancy, que es fundamental para este proyecto, es precisamente luego ver qué insectos o ácaros visitan cada especie canaria, que nos vale para regular las plagas que están en el cultivo o no. Entonces la selección que ella está haciendo justamente esa, es decir, vale, nosotros tenemos 28, hemos evaluado 28 especies distintas, nos quedan muchas, por ejemplo, plantas de La Palma. Empezamos a valorarlas con este proyecto, pero estas plantas que me albergan, que me ayudan a regular, ese es el trabajo que hace ella para el proyecto. Estoy pensando que es complejo.
Muy complejo. Es complejo porque, claro, a lo mejor, no sé, en el norte de La Palma nace mucha tedera, pero claro, la tedera a lo mejor tiene mucha raíz, absorbe mucha agua, tiene una floración diferente para dejarlo en un cultivo de café, y por no nombrar yo de aguacate, que ahora está de moda en el norte, de café. Pero claro, como tiene mucha raíz, tiene todo, pues igual la tedera es magnífica, pero no nos vale para darla en el huerto. Sí, son experiencias, yo diría que es una experiencia de reconciliación con el agrosistema, porque somos nosotros de la mano del hombre quienes hemos, como dice Estrella, hemos degradado el agrosistema tanto a nivel de florística como de fauna, porque aquí estamos intentando recuperar dos cosas. Por un lado, esa fauna autóctona o esa fauna que es una fauna naturalizada, y por otro lado estamos intentando recuperar aquellos enemigos naturales que para nosotros los enemigos naturales son los reguladores de las plagas que están en la naturaleza, que debían estar ahí y no están. Y luego, como ya mencionó Estrella, este trabajo lo hemos empezado a hacer en Tenerife y en Gran Canaria, y claro, todas las experiencias a nivel canario tienen su particularidad, porque Canarias es un sitio de microclima, claro, de edafoclimatologías diferentes, y además la experiencia que tenemos planteada para La Palma es una experiencia en 2 cultivos pilotos en los que no hemos trabajado, 2 cultivos que tendrán sus particularidades, y vamos a traer consigo toda la experiencia que tenemos anterior para utilizarla aquí. Y es de lo que se trata, de recuperar la flora y la vegetación, en algunos casos que debió estar en ese sitio, ¿vale? Y que eso conllevará a que de nuevo retorne esa fauna útil. Nosotros a esa fauna le llamamos entomofauna o si se trata de suelo le llamamos mesofauna útil, porque aquí estamos a 2 niveles. A nivel de esos aliados nuestros, que son los controladores de plaga, que están a nivel aéreo, pero también tenemos controladores de plaga en suelo. Entonces nos toca recuperar las 2 cosas, recuperar en suelo y recuperar a nivel aéreo, y para esa recuperación necesitamos esta información que nos proporciona Alfredo, de que no podemos utilizar cualquier especie vegetal, depende del entorno donde estemos, hay que recuperar lo que ya estaba allí, y si vamos a aportar algo, tiene que ser algo que debió estar en ese sitio. Entonces es una reconciliación con la naturaleza, pero como dice Estrella, no es volver a la agricultura de hace 60 años, es optimizar esa actividad agrícola que de alguna manera era más parecida a la natural, porque nosotros cuando hemos empleado la agricultura con un control fitosanitario convencional nos hemos alejado de lo natural, porque hemos planteado la agricultura basándonos en el uso de químicos. Y eso es lo que estamos ahora, yo no diría que es un retroceso, todo lo contrario, estamos revirtiendo lo que le hemos quitado a la naturaleza, y este proyecto de establecer infraestructuras ecológicas que no son más que colocar áreas de setos, islas de vegetación en estos entornos agrícolas, es reconciliarnos con la naturaleza, pero reconciliarnos con la naturaleza optimizando. Y nosotros en este estudio tenemos que hacer algo que un productor no puede hacer, que es lo que decía Estrella. Estamos durante algún tiempo estudiando estos entornos, poniendo en práctica cómo recuperar esa vegetación, porque el productor no puede dedicar tiempo a eso. El productor que ahora quiere reconvertirse a un productor, no vamos a decir ecológico, porque todo el que utiliza estas prácticas no es ecológico, estamos diciendo que es una producción agrícola sostenible, donde vamos reduciendo el número de materias activas de fitosanitarios, donde vamos creando un entorno agrícola más saludable hasta para el consumidor, porque el consumidor al final va a ser el mayor beneficiado de esto. Y eso es un estudio que conlleva tiempo, y ese tiempo es el que tenemos nosotros en investigación para recopilar todos estos datos y proporcionar esos resultados a los productores, que son los que al final van a emplear todas estas técnicas que nosotros estamos desarrollando y utilizando. Y es, la tarea que traemos ahora a La Palma, desde que hemos comenzado en Tenerife y Gran Canaria, pero que ahora vamos a llevar a cabo aquí en La Palma. Estaba pensando que con el proyecto controlamos plagas, que claro, eso parece como que es muy, ¿no? Como titular en el periódico, y eso queda muy llamativo, pero además de controlar plagas y de reencontrarnos con la biodiversidad y todo eso que llevan toda la razón, pero además tengo la sensación de que aprovechamos también recursos hídricos, porque vaya, si hay camas de producto vegetal que debe estar allí, pues va a ser mejor. Lo que apuntaba yo de las plagas, mejoramos todo el entorno, la floración para luego la polinización, o sea que
que no es solo una cosa la que vamos a tratar con... No, para nada, no, para nada. Efectivamente, buscamos esa sostenibilidad que decía Nancy, es mejor, es reducir los insumos externos, que justamente con lo que nos ha pasado, decimos, ¿cómo nos autogestionamos nosotros? Pues en este caso en la agricultura orientada a las plagas, pero en todo, porque es suelo, mejoramos la actividad biológica del suelo, con lo cual menos fertilizantes, regulas las plagas, con lo cual menos insecticidas, usas una vegetación adaptada, con lo cual menos consumo de agua, productos más saludables, el agricultor pues menos expuesto a unos riesgos, sí, porque los tienen. La agricultura ecológica no es cambiar un producto químico por otro producto, aunque sea natural, biológico, pero que viene de fuera, porque al final estamos haciendo lo mismo, estamos importando otro producto diferente, aunque sea ecológico, pero seguimos dependiendo del exterior, y es una de las cosas que más ha insistido las fundaciones. En las formaciones, toda la formación que hemos hecho de elaboración de fertilizantes, biofertilizantes propios en la finca, y que hay mucha gente que lo está haciendo ya y que sea autosuficiente totalmente, aprovechando recursos locales, aprovechando purines, aprovechando sueros, aprovechando la propia materia orgánica de la finca o de otros sitios. Y entonces una parte importante de esa labor de formación ha sido eso, que la gente pueda ser autosuficiente y que pueda no depender de otro producto que, aunque sea biológico, venga de fuera, por eso mismo, porque en cualquier momento los precios son inasumibles y la gente se queda colgada sin ningún producto para poder alimentar la finca, ¿no? Lo que pasa es que pensando yo, por ejemplo, en la pitaya es algo que necesita polinización, es decir, tenemos que poner una planta que sea atractiva para las abejas, porque si ponemos una planta que le va genial al suelo, pero a las abejas no le gusta, porque dice, no, esto yo por aquí no paso, porque esta no me cae bien, pues ya tenemos un problema, porque nos acercarán las abejas y tendremos un problema de polinización. Digo que al final parece más sencillo, parece como, vamos a poner aquí unas plantas, no lo es. Muy complejo. No lo es. Y a mí me gustaría, pitaya no conozco tanto, la verdad, polinización en aguacate son moscas, y es... un producto que sí que tenemos un proyecto, justamente Alfredo es el coordinador, que es el cacao. Se está proyectando el cacao para las islas. La polinización del cacao es 100% también dependiente de insectos, con lo cual si proyectamos ese cultivo para Canarias, tenemos que ser conscientes que la calidad, que es lo que se nos está pidiendo desde fuera, correcto, para ser productor, depende casi directamente de cómo es la polinización, y esa polinización depende de cómo gestionemos el ambiente del cultivo del cacao para darle a esas mosquitas, que son mosquitas, micromosquitas, lo que necesita, tanto aéreo como en el suelo, porque una fase es aérea y otra fase la hace en el suelo. Fíjate qué importante conocer todas esas relaciones, vegetal, planta, polinizador o plaga, enemigo natural. Sí, claro, por eso decía, ¿no? Que tenemos que pensar todo eso, que además la planta que vayamos a poner no la vayamos a traer después en caliente, va a ponerla en Barlovento, porque no nos va a cuadrar. Claro, que digo que es que el proyecto es complejo, ¿eh? Sí. No quiero meterle expresión, pero es complejo, ¿eh? Sí, bueno, siempre hemos tendido, en general, el ser humano siempre ha tendido a simplificar las cosas para entenderlos y sentirnos cómodos, ¿no? Y justo es lo contrario, ¿no? Todo es más complicado, todo es complejo, ¿no? Existen muchas interrelaciones que, bueno, que aunque nos cueste entender y que no nos debe dar miedo intentar, pues abarcar o abordar esta serie de proyectos complejos en los que intentemos tener las mayores interrelaciones posibles, porque existen en la naturaleza, no podemos obviarlas, que es lo que hemos hecho. En general, tendemos a simplificar los sistemas para entenderlos y nos sentimos más cómodos. Pero yo creo que bueno, nos estamos dando cuenta de que cada vez tenemos mayor conocimiento de las redes y sabemos que la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. Por lo tanto, bueno, pues, está claro que es un reto, pero creo que es un reto que hay que abordarlo, sí, más tarde o más temprano, ver las cosas desde esa visión integradora de diferentes aspectos, de diferentes puntos de vista, ¿no? Que yo creo que por donde van las cosas mejor.
Sí, no, eso es evidente, que es un reto seguro y que hay que abordarlo también. Pero claro, es que estaba yo pensando que, por ejemplo, las pruebas en La Palma, ahora hablaba Estrella del cacao, pero las pruebas en La Palma van a ir con pitaya y con café. Café en el norte de La Palma. No, próteas y café. Digo que café en el norte de La Palma hemos tenido siempre desde, pues no sé, desde que vino Fernando Alonso de Lugo aquí a La Palma y traería unos granos de café, hemos tenido café en el norte de La Palma. Pero próteas no. Es decir, las extensiones que tenemos ahora sembradas de próteas es un cultivo que hemos introducido, que se da muy bien, que tiene su producción, que se vende muy bien y que el agricultor está muy contento con ellas, pero que es algo nuevo, algo que hemos puesto. Y las plagas de las próteas también. Claro. Sí. Por y eso, eso es un reto. Por eso digo que a lo mejor para tratar en el norte de La Palma el café, pues claro, habrá una especie de planta que nos vendrá muy bien. Sí. Una especie de bichito que acabe con la palomilla, que termina en el negro humo del café, no sé cuánto, vale, y nos viene muy bien. Pero para las próteas, pues igual tenemos que darle una vuelta todavía mayor, porque claro, como las próteas las tenemos en Breña Alta, por ejemplo, ¿no? Pero nunca tuvimos. Nosotros vamos a trabajar con próteas y café, con 2 fincas de próteas y 2 fincas de café. En próteas está una en El Paso y otra está en el lado de acá, en Mazo. Y en café vamos a tener una en La Breña y otra en Barlovento. Entonces ahí se va a ir comparando también, analizando también las plagas, porque a veces ayer, por ejemplo, en una finca de protea, ellos decían que era cochinilla, pero bueno, a ver si es cochinilla, porque igual es una variante diferente y estamos aquí diciendo que es una cosa y no es eso realmente. Entonces, en realidad el proyecto es un proyecto de ciencia, ¿no? Un proyecto de investigación, no es un proyecto de divulgación o tal, sino que es un proyecto de ciencia que va a llevar 2 o 3 años de investigar y probar hasta que se pueda decir, bueno, pues a lo mejor este tipo de plagas se puede combatir simplemente con haciendo islas de esta flora, ¿no? Pero que en realidad es un proyecto de ciencia que va a llevar un par de años de investigación. No, si lo decía yo de locutor loco, que a lo mejor para el café, pues sí tenemos más claro lo que le puede sentar bien. Bueno, porque igual vamos a la finca en Barlovento y nos cuenta, dice, mira, que aquí esta planta que es endémica de aquí, esto se nos da genial. Sí, o la gente sabe ya que ahí no se da el café, porque ya lo plantaron una vez y ya saben que ahí no se da. Pero para la prótea, para saber lo que le gusta a la prótea, pues tenemos que darle una vuelta. Lo decía Estrella, vamos a aprender todos. Lo que nosotros vamos a traer son los conocimientos que ya tenemos de antemano y la experiencia que tenemos de antemano. Y ayer le decíamos a los productores cuando fuimos que lo primero que hacemos nosotros también es una exploración, es aprender, es ir al terreno. No existe una receta que nosotros podamos dar ni por teléfono ni de lejos. O sea, lo primero que hemos hecho es venir precisamente al terreno, explorar, ver lo que hay, ayudar al productor a comprender lo que no es capaz de comprender. Nosotros ayer vimos una serie de factores nuevos que el productor no entendía y que nosotros a lo mejor entendemos un poquito más, aunque estemos aprendiendo. Y es evaluar ese entorno donde estaba el cultivo y ya desde que llegamos a observar qué podía ser positivo en ese entorno de lo que había. Valorarlo con respecto a esa plaga que el productor nos estaba comentando que estaba constituyendo en un problema para el cultivo. Entonces nosotros ya lo primero que hicimos fue evaluar la presencia de esa plaga, hemos pensado, bueno, hemos tomado muestras y evaluar en ese entorno qué vegetación, que es lo que estamos buscando nosotros, puede contribuir a que los enemigos naturales de esa plaga estén allí. O sea, que sea un reservorio de enemigos naturales de esa plaga para el productor. Entonces es un estudio, es una valoración y es una valoración que requiere conocimiento. Nosotros requerimos que Alfredo esté porque hay una serie de especies vegetales de ese entorno natural que hay que conocer. Claro. Y tenemos que saber, por ejemplo, ayer nos pasaba que cuando Estrella estaba evaluando una parte del trabajo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta a priori, todavía falta mucho por ver, de que algunas especies vegetales que estaban en el entorno de la zona del área esa del cultivo de las próteas eran válidas a lo mejor para otra área donde tenía otro tipo de cultivo y muy cerca tenía otras plantas en ese entorno natural que debía acercar a las próteas. Entonces, son observaciones de primera mano, ¿no?, que vamos haciendo, pero llevan detrás una experiencia que ya hemos tenido, o sea, y eso es lo que nosotros vamos a transmitir con este proyecto al productor,
al productor, y son los resultados que vamos a dar, que después se van a estar de cara a los resultados que son importantes para el productor y para el consumidor de ese cultivo. Nosotros llevamos ya 5 años trabajando esas plantas, entonces nosotros lo que vamos a acelerar aquí, gracias a ese conocimiento, pues aceleramos, porque ya conocemos algunas. Mira, acerca al guaidil. ¿Por qué? Porque necesitas, el guaidil te va a ayudar con los trip, pues ponlos en los cítricos que tienes trip. Aquí tienes cochinilla, llamaba él, que exactamente no es una cochinilla. Abajo tienes caléndula, sube la caléndula para acá, pon la avena debajo del aguacate, porque la avena tiene polen y el polen te ayuda a la araña del aguacate. Ese tipo de cosas, no solo, de hecho no es poner de fuera, es ver qué está pasando y por qué tienes un problema de esa plaga. Si es que no están los enemigos naturales, a veces no van a estar y habrá que introducirlos, incluso sacarlos de ese ambiente, criarlos en insectario y volverlos a introducir, que es lo que por lo que nosotros apostamos cuando se puede. Hay momentos en los que no, y que tienes que irte fuera a buscar algo que se quedó atrás cuando esa plaga que es exótica nos llegó. Exacto. Plantas que ayudan a plantas. Plantas que ayudan a plantas. Plantas que ayudan a plantas, sí, ¿No? señor. Sí. Sí, bueno, al fin y al cabo existe la cooperación, ¿no? ¿Y por qué no va a existir cooperación entre ellas? Por eso. Bueno, la idea un poco es esa, ¿no? Es facilitar esa cooperación. Que a veces no nos damos cuenta y simplemente es con acercar, como decía, acercar determinadas especies que a veces incluso son hasta comunes, que la gente te puede decir, ¿por qué voy a plantar vinagreras, ¿no? En un cultivo cuando en la palma las tengo que quitar porque es una mala hierba, pues a veces es bastante interesante tener una vinagrera cerca que nos ayuda más de lo que pensamos, ¿no? Bueno, ha sido una de las plantas estrella que ellos han estudiado Sí, mucho. la vinagrera es una de las estrellas. Es una de las estrellas. Fíjense que Cuando vayan al cafetal en Barlovento van a ver vinagrera. en la isla de La Palma es casi una mala hierba, ¿no? Sí, Podríamos decir, ¿no? Pues una de las plantas más interesantes. Entonces, pues tenerle entonces ya, mirarla ya de otra manera. Y bueno, pues no pasa nada por tener unas vinagreras cerca de determinados cultivos que la necesitan, ¿no? Como apoyo, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí no sé si lo llaman guaidil. El pues yo creo que puede que tenga, bueno, sabes que en cada isla podemos no poner nombres distintos, pero guaidil, pero sí, he oído también otros nombres, pero ahora la verdad que no me acuerdo, ¿no? Pero sí. Ese sí es volver un poco a nuestro pasado, eso que está diciendo Alfredo, de tener unas plantitas de vinagrera. Ese sí es volver a nuestro pasado, porque nuestros abuelos, que en todas las casas en La Palma había cabras. Se sembraba para las cabras, claro. Y había vinagrera, porque en época de seca la vinagrera está siempre ahí viva, que ella aguanta toda la seca que le manden. Pues resulta que la floración de la vinagrera es muy atractiva, está disponible, los recursos están disponibles para muchos de estos organismos que son muy chiquitos, y pues Nancy te puede hacer la lista, porque claro, que nosotros le ponemos números a eso, nosotros le ponemos a que hemos muestreado esas vinagreras en no sé cuántos cultivos, en no sé cuántas zonas, y son cientos de bichos que hay que identificar y contar, que es el trabajo de arduo, sobre ya no solo los aéreos, sino los de suelo, que esos son todavía que ni se ven. Y esa vinagrera es capaz de ser visitada por muchísimos grupos funcionales muy interesantes, parasitoides de cochinilla, depredadores, coccinélidos, chinches míridas. O sea, nosotros lo que ponemos es eso en números y en gráficas, para que el agricultor pueda darse cuenta de, pero si yo las estaba cortando, no, déjelas. O la avena, pues es muy interesante el polen de la avena, el polen del maíz, otras de las así que no son, que no queremos un jardín. Las artemisias, por ejemplo. Los inciensos. Salados. Porque una de las cosas que pasa cuando llevamos un proyecto de biodiversidad a la agricultura, que lo decimos a veces, es que se tiene en cuenta la biodiversidad desde el punto de vista paisajístico, de jardinería. Y entonces es verdad que se reclama que un incienso o una vinagrera atractiva no es. Exacto. A ver, bonita que no es. A priori se considera, y siempre, que si no hay flores y colores, pues no hay biodiversidad. Es verdad que tiene que haber flores y colores, y que también eso forma parte de la biodiversidad. Pero con este proyecto, que es un proyecto ya particularizado para el entorno agrícola,
también estamos dando a conocer que esas plantas rústicas, que no tienen esa visibilidad, que no son tan bonitas, que no son tan llamativas, pero que sí son plantas que han estado en el entorno y por alguna razón han estado, por alguna razón siempre han estado naturalmente, cumplen una misión. Y a veces las teníamos subvaloradas. Y ahí está eso, la vinagrera, el incienso, el salado blanco, una serie de plantas que pasas por al lado de ella y, como decía Alfredo, das por hecho que podían estar ahí y muchas veces las eliminas del entorno porque molestan. Piensas que molestan, que son invasivas y no. Son plantas que la naturaleza que de por sí, yo creo que es más inteligente que nosotros mismos, que el hombre, las tenía en un sitio por algo, estaban ahí por algo, y es recuperar eso, es lo que estamos haciendo. Yo le sigo dando vueltas a proteas y café, porque claro, el café va en una zona relativamente, no me voy a hacer yo aquí un experto, pero una zona húmeda, o sea, necesita su humedad para sobrevivir, y las proteas necesitan necesitan su tiempito de sol, y necesitan ellas estar más aireaditas que el café, que necesita más bien, por eso se da también en el norte de La Palma, ¿no? Por ese grado de humedad que se condensa, claro. Van a ser plantas totalmente diferentes a las que vayan a un sitio y al otro. Pero no solo eso, el cultivo y la plaga clave que tú tengas en el cultivo, aunque en la misma zona, las plantas van a ser diferentes también, porque tú tienes que fijarte cuál es la plaga que tú tienes que regular. O sea, el agricultor tiene que entender cuál es mi problema. Pues en el caso de las proteas ayer era un diaspídido. Pues yo tengo que ver quién regula a ese insecto en concreto. Pues mira, son coccinelles, son mariquitas, son chinches, son... Vale, ¿qué plantas me pueden ayudar para ese en concreto? Si ahí yo tengo platanera, son otras, porque las plagas claves son otras. O sea, La mariquita siempre es una gran trabajadora, ¿no? Siempre. No, la tenemos ahí como de niños pequeños ahí, de jugar con ellos cuando éramos pequeñitos, pero... Son grandes depredadores de cochinillas. Sí. De hecho, pues ahora que hay un problema tan importante en el aguacate, con la cochinilla del aguacate, uno de los recursos biológicos son micrococcinélidos, no tanto macro, porque justamente el macro es Harmonia xyridis, que es un coccinélido exótico que desplaza a otros coccinélidos de aquí, y ese no se puede potenciar. Y los otros son las crisopas verdes. Entonces, buscamos potenciar esos dos grupos en concreto. Bueno, pues me he quedado sin tiempo, pero me ha encantado la charla. Gracias. Muchas gracias. He aprendido yo que no tengo ni idea. O sea, que me imagino que alguien que tenga idea, como ayer los que se dieron una vueltita por el Museo del Puro en Breña Alta, habrán aprendido mucho. No les pregunté, porque me lié yo aquí a preguntar de vinagreras, pero no les pregunté qué tal ha ido la experiencia en Gran Canaria y en Tenerife. Ha ido bien, ¿no? Ha ido muy bien. Ayer a lo mejor no pudimos dar todos los datos, porque ahora lo que vamos a hacer es una formación específica para cada cultivo, pero tenemos la tesis de Nancy, por ejemplo, el poner cubiertas o no poner cubiertas, la diferencia en la vida que hay en el suelo, increíble. Y no solo eso, sino a nivel físico-químico, de microbiología del suelo. Y bueno, ahí hemos avanzado, muchísimo. Avanzado mucho. Porque antes le decías a alguien que pusiera una cubierta vegetal y te decía, por lo menos aquí en La Palma. Nos gusta ver el campo labrado, sí, ¿verdad? Limpito, sin hierba. ¿Qué cubierta vegetal voy a poner yo ahora debajo del aguacate? ¿Estás loco? Mucha diferencia. Entonces, ahora haremos la simplificación esta que hablábamos, sí, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Un cultivo, lo cuanto más limpio era mejor, sobre todo porque eso nos simplificaba un poco ese esfuerzo, ¿no? Porque creíamos que todo, es decir, ¿no? Si queríamos plantar aguacate, solo puede haber aguacates en una finca. Entonces, esa era la visión que teníamos, que arrastramos, en una visión productiva, y entendiendo que, pues, eso de la simplificación del sistema. Ahora, pues, la idea es intentar, pues, complicarnos la vida. Al fin y al cabo, con apoyando esta mayor diversidad que nos va a permitir, sobre todo, pues, atacar diferentes problemáticas de diferentes puntos de vista, en diferentes estados de las redes que se establecen en un mismo agrosistema, ¿no?
Recuerdo los primeros agricultores que empezaron a usar un poco la técnica hasta la biodiversidad dentro de, sobre todo de fincas de plátano y tal, que cuando llevábamos a un grupo la gente se echaba la mano a la cabeza, pues diciendo, una finca de plátano que no esté limpita y tal. Ayer me lo decía. Llena de otras plantas, la gente dice, ¿esto qué es? Esto es te da la sensación de que eres mal agricultor, y ahora son las cooperativas las que están diciendo, no, hay que meter ahí biodiversidad porque esto no va con otra cosa. Ayer me lo decían, dice, es que yo he tenido que padecer que vinieran a decirme que hacía las cosas mal por tener la parcela así, que tenía la parcela descuidada. Yo le decía, bueno, el tiempo pone todo en su sitio. Ahora tú no tienes, ayer veíamos aguacate sin cochinilla. Digo, tú no tienes cochinilla en el aguacate, y los que han estado trabajando de esta otra manera parecen que están nevados. Digo, ayer lo comentaban. Dos cuestiones, me voy a quedar sin tiempo, pero se las quiero plantear. Dos cuestiones que plantean por aquí los oyentes. Una es lo de la labranza de los terrenos, que también está muy de moda. No, por ejemplo, no tiene nada que ver con el café ni con las proteas, pero como ustedes son profesionales, aprovecho. Dice el oyente que los terrenos, por ejemplo, dedicados a plantar papa, termina una cosecha, se le vuelve a pasar el tractor, y que casi nunca hace aquello que hacían nuestros abuelos, de dejarlo en barbecho, ¿no? Que decía, voy a dejarlo ahí en barbecho, y ya cuando se vaya a labrar otra vez, porque claro, no había motorcitos ni tractores, y había que labrarlo con el burro, con un arado, no sé cuánto, entonces era otro tema, y los abuelos decían, déjalo ahí en barbecho, que eso no le pasa nada, hasta el próximo invierno, que se vuelva a labrar y se vuelve a sembrar. Ahora es todo lo contrario, ahora a veces uno se da una vuelta y el paisaje es de terrenos y hectáreas absolutamente labradas, que casi no ves una hierbita, ¿eh? Eso ha sido un error histórico de la agricultura que estamos intentando enmendar y cuesta. Los abuelos tenían una experiencia natural que incorporaban que era muy útil y era necesaria. El suelo necesita lo que se llama barbecho, necesita descansar. Y si no descansar, que hay una rotación de cultivo. Mantener un monocultivo en un terreno es peligrosísimo para el suelo. Hay suelos que precisamente por estas razones tardarían 10 años en recuperar nuevamente, mínimo 10 años, en recuperar nuevamente su actividad biológica. Te encuentras suelos con una actividad biológica totalmente destrozada, y habría que de alguna manera, sé que va a costar muchísimo entender este concepto, y no solamente entenderlo, llevarlo a la práctica, porque siempre estamos pensando un poco en la producción a mediano plazo, nunca pensamos a largo plazo en lo que va a pasar, a pesar de que ya se tiene experiencia con los grandes productores, con los grandes monopolios, de que a veces han tenido que abandonar terrenos porque el terreno ya no valía. Lo sabemos, existen ya esos datos. Claro. Pero sin embargo nos cuesta entender que lo que decían los abuelos era cierto, hay que rotar. Y el barbecho es necesario. Y si no puedes hacer barbecho, pues mira, una experiencia que te lo dice todo. Por ejemplo, voy a poner una experiencia muy clara. En Andalucía, los invernaderos que se dedican a la producción ecológica, porque tienen una demanda ecológica del norte de Europa, que tienen que producir el pimiento, el tomate ecológico, saben perfectamente que cuando se descansa del tomate o del pimiento, hay que poner, vamos a llamarle barbecho, que es un descanso con mostaza. Claro. Es decir, ¿y esa mostaza para qué es? Para el suelo, es una brásica, que es una de las plantas que nosotros estamos utilizando. Nosotros estamos recomendando cubiertas de brásica, porque sabemos que es una planta que puede aportar al suelo. Entonces, de hecho, las brásicas tienen una característica que les convierte en plantas que reducen patógenos del suelo. Entonces, eso lo han planteado allí como una estrategia de sostenibilidad y de manejo de ese cultivo, que en este caso es invernadero. O sea, se han dado cuenta de que era necesario hacerlo, y no es perder el tiempo colocando mostaza unos meses, es ganar en productividad, es mejorar esa área de cultivo. Y nosotros, una de las cosas que tendremos que decir, guste o no guste, es hay que reconvertirse, y los suelos no pueden mantener un monocultivo, porque eso es destrozar el suelo. Si no haces barbecho, hay que rotar y poner un cultivo intermedio que ayude a que se recupere ese suelo. No tenían la experiencia ni eran investigadores como ustedes, pero nuestros abuelos aquí eran investigadores de otra manera. Sí. Nuestros abuelos aquí en La Palma, en ese proceso del barbecho entre temporada de papa y papa, plantaban muños campos de haba forrajera. Totalmente. Luego esa haba forrajera le aportaba nitrógeno, leguminosa. Leguminosas.
y le aportaba a la tierra y al suelo Claro, un montón de nutrientes que le iban a venir genial para la siguiente plantación de papa. Ajá. Pero ahora es que me estoy dando cuenta, bueno, y lleva razón el oyente que lo preguntaba, que a veces va uno por algún sitio, por alguna zona rural, y es que los campos parecen autopistas, Sí. tan limpitos, Ujú. tan limpios que dicen, es que no puede haber, ahí sí que no puede haber una mariquita, pues no tiene dónde vivir. No. No puede, no tiene, No puede. se tiene que ir. Ellos también necesitan refugio, necesitan sitios donde poner sus huevos, necesitan, pues cuando hace calor, necesitan una cobertura vegetal que les dé fresquito, necesitan azúcares, carbohidratos, de los pólenes, de los néctares, o sea, ellos también tienen que comer, ¿sabes? Que reproducirse, que No, que y tener el propio refugio. suelo lo tienes que proteger. Cuando Sí, llega el verano, totalmente. ese sol cascando sobre el suelo, que te está cargando la vida que está en el suelo, te la está cargando. Si no tienes una cubierta vegetal que ayude ahí a mantener una cierta humedad y a que el sol no dé directo sobre la tierra, pues te estamos matando completamente. Por eso nosotros también apostamos con el CIAP en el proyecto, porque ellos va de la mano la comunicación, la cooperación mano a mano con el agricultor, directa. El proyecto no solo tiene una parte que es científica de investigación, pero luego tiene otra parte fundamental que es la formación. La formación y ir de la mano del agricultor. De hecho, ayer cogimos lista para hacer visitas a las parcelas, para hacer lo mismo que hicimos ayer por la mañana, es decir, porque a veces lo tienes, pero que tengo dos especies, está explicando Alfredo ayer. Yo me había dado cuenta que esto era un poco diferente, pero no, mira, tienes esta especie, esta otra, esta te aporta esto, esta te aporta... Es transmitir de forma directa a la persona en su entorno, ¿cuál es el problema? No, fíjate, dale la vuelta. Fíjate aquí está vivo, aquí está muerto. Y eso lo podemos hacer a través del CIA, o sea, de la mano de ellos, de la experiencia de ellos, aquí, en La Palma, en la isla. Ya me pasé de tiempo, pero es complicado hacérselo entender al agricultor. El agricultor a veces, sobre todo el que es un gran productor, pretende producir, o sea, mira la cuenta corriente. Yo creo que cada vez menos. Ayer, o por lo menos aquí, hay mucha más receptividad. Y ¿sabes? De hecho, yo he tenido una experiencia en La Palma de un señor que me decía, aguacate, una charla de aguacate, plagas de aguacate. Yo no sé si me dejó señorita o señora, me he acordado de sus palabras, porque me escuchó una charla decir, ojo, que ahora aplicas para una cosa, vas a acabar aplicando muchas veces para muchas cosas. Y me decía, usted tenía razón, cuando todavía no estaba la cochinilla como está ahora. Y era una charla que hablaba yo de la araña de cristal, no traten más veces, no es necesario 2, mira a ver, mejor cuando tratas una sola vez, eso es mejor, porque si no vas a quitar el equilibrio del árbol, que el aguacate antes no se trataba, ahora tienes que tratar muchas veces. Tienes la cochinilla, o sea, cada vez tienes más plagas. Y el señor vino, un señor mayor, me decía, tenía razón, ahora lo entiendo. Y aquí hay mucha receptividad porque te estás dando cuenta de que ese no es el camino. Bueno, pues estamos pendientes aquí cuando vayan avanzando en el Sí. proyecto. Espero que vengan una Vamos. mañana por aquí y nos lo cuenten. A ver qué se ha ido adaptando. Tengo yo curiosidad a ver qué se le adapta al café. Porque a la protea, bueno, pues debe adaptársele muchas cosas, pero el café, o sea, en el barranco de Gallegos, allí en el fondo, con aquella humedad, quiero ver, allí la que ya seguro les digo que no se va a adaptar una que me eche mucha flor o flor de bonito color, rojo, jazmín, de aquello no, porque con la cantidad de humedad que hay allí va a ser complicado, ¿eh? Bueno, también tenemos que aprender que sí, que no siempre tener flores Por eso. es bonito, es decir, Claro. también hay cosas, el color verde también es muy bonito. Muy bonito, ¿Eh? que nos lo digan a También. nosotros, que nos llaman la Isla Verde, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que también tenemos que aplicarnos un poquito eso, es decir, hay que aprender un poco a mirar nuestras cosas de otra manera, ¿no? Es también quizás un cambio que a lo mejor eso también, como hiciste, cuesta, ¿no? Porque a veces lo comentas, ¿no? Me acuerdo cuando mi abuela plantaba geranios, ¿no? Y yo le decía, abuela, planta una margarita esa de la palma, ¿no? Y dice, ¿y eso? Pues eso está todo en el monte. Yo quiero una cosa exótica, ¿eh? Tienes esa visión de lo que lo atractivo es lo exótico, ¿no?
Y bueno, no digo que no, es decir, yo no estoy en contra del exotismo de otras especies, pero también creo que hay que darle una oportunidad a esa flora que tienes en tu alrededor y que muchísima gente de fuera les maravilla. Es decir, La Palma es la isla verde, no solo para nosotros, sino para los que vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que darle esa oportunidad a la flora canaria, que nos va a aportar mucho y nos va a dar menos problemas. Y no solo en agricultura, nosotros tenemos 2 proyectos, El de uno en jardinería. agricultura y otro en jardinería, que lo estamos haciendo por primera vez con el Ayuntamiento de La Orotava para hacer alcorques verdes e introducir plantas canarias en jardinería, cambiar esa visión. Claro, que si las plantas canarias pudieran hablar, si la vinagrera pudiera hablar, diría, oye, plántame aquí, que yo soy de aquí. ¿Para qué traes a esta que no es de aquí? Plántame a mí, que yo... Pero como no pueden hablar, pues se quedan allí calladas. A la Fundación Canaria del Centro Internacional de Agricultura Biológica, al CIAP, al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, al ICIA. Siempre me dice mi amigo Juan Capote que los mejores investigadores de Canarias están en el ICIA y lleva razón don Juan. Y lleva razón don Juan. ¿Para qué le voy a decir yo que no? Y a Ader La Palma también, y al Cabildo de La Palma, cómo no. Gracias por este rato a los 4. Un abrazo. Vamos a una pausita y seguimos en directo en Herrera en COPE.